Hey, ¿qué onda, Luisito? Oye, mira, te traigo un par de preguntas. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien diga, ¿eso será rock o eso será metal? A cada rato, y de hecho, cosas peores. Cosas Comparaciones peores. bastante despectivas, sí. Exactamente. Y lo que es peor, esa gente que hace esas comparaciones despectivas nos llevan a la siguiente pregunta que te voy a hacer. Muchas veces nosotros los mismos metaleros somos muy despectivos con un género de metal que no nos gusta. Normalmente nos sentimos superiores porque nos gusta cierto metal que es considerado más extremo que otros subgéneros y entonces los demás subgéneros son, digamos que una porquería o están muy por debajo de la calidad o del sonido que a ti te gusta, ¿no? Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta que va a ser la pregunta de el episodio de hoy. ¿Cuánto Ok, metal le hace falta a tu metal para ser metal? a la verga. Pero bueno, comenzamos entonces. Bienvenidos a Melodic Metal Suggestion en su sección Grow Your Opinion. Este sería el episodio número 36 del canal, donde, bueno, vamos a hablar de cuánto metal le hace falta a tu metal para hacer metal. Como siempre, gracias a todos Exactamente. por estar aquí. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos un like y comentar cualquier cosa que quieran comentar respecto al tema del que vamos a hablar hoy. Hola Sam, bienvenido. Ya me conocen, por aquí Leo Mirabal y espero estén todos muy bien. Y tú, Sam, cuéntame, ¿qué nos traes respecto a este tema? Bueno, Leoncito, pues yo creo que tenemos que empezar ahora sí que desde el inicio, ¿no? Pues los dos sabemos y todos los que nos están escuchando sabemos que el rock y el metal al final son dos géneros musicales que comparten pues los orígenes y ciertas características, ¿no? Pero cuando ya tienes tú un tiempo escuchándolo, puedes alcanzar a diferenciar de una manera muy clara eh, a las diferencias que tienen, ¿no? En cuanto al sonido, estilo y especialmente una de las primeras cosas que tú notas es la actitud de aquel que escucha cierto estilo de metal. Entonces vamos a empezar con uno de los puntos más importantes, Leoncito, que sería que, pues el sonido, güey. Es lo más característico de lo que vendría siendo el rock y el metal. Entonces, normalmente, por ejemplo, el rock, güey, tiende a ser, digamos que más melódico, más digerible. Es más fácil que quien lo escuche pueda decir, ¿sabes qué, güey? Pues esa canción está muy buena. Aún a pesar de que a lo mejor nunca antes había escuchado rock, puede llegar a alcanzar a disfrutarlo con mucha más facilidad que el metal, ya que tiene unos ritmos y unas armonías que suelen ser pues más ligeras, ¿no? En comparación con el metal. Y pues aparte de que pues el rock tiene muchos subgéneros que son muy digeribles, como viene siendo el rock clásico, el rock alternativo, y ya cuando te vas un poquito más al extremo, pues está el hard rock y el punk rock. Mientras que el metal normalmente, digamos que en una manera muy general y estándar, es mucho más pesado, más agresivo que el rock. Las guitarras tienen unas distorsiones más fuertes, más pesadas, más intensas. Las baterías son más rápidas y tú las sientes como que más poderosas, ¿no? Y incluso el bajo, que no se escucha, hasta el bajo, güey, es más poderoso, ¿no? Cuando tienes digamos que un audio o una audición entrenada para escuchar metal, te puedes dar cuenta que el bajo juega un papel muy importante en una canción de metal y que tiene mucha importancia, güey. Y ojalá que mientras vayamos conversando en este episodio, pues podamos darle más validez a tu gente, güey. A la gente que hace lo que tú haces. Entonces, una de las características más prominentes del metal, Leoncito, es que el uso de la técnica palm mute, que eso que sería, para quien no sepa, sería, en pocas palabras, sería ensordecer la cuerda al estarla tocando con esta parte de la palma. Por eso le llaman el palm mute, que es una diferencia muy grande comparada con el rock, en donde se deja que la cuerda corra más libremente, ¿no? Y pararías tú digamos que el sonido de la cuerda cuando después de que tú quieras que ese ritmo se corte o simplemente pasas digamos que de una nota a otra
sin que enmutes o ensordezas el sonido, cosa que en el metal se hace muy seguido. No solamente en el metal, pero es mucho más común encontrarlo en el metal. Aparte, obviamente, pues en el metal te encuentras voces más agresivas y a veces llegas, pues, o sea, lo interesante del metal es que tú puedes encontrar voces que van desde voces muy agudas, chillonas, gritonas, hasta voces increíblemente guturales que parece que están poseídos los cabrones. Entonces, tienes tú todo este espectro de voces con la que puedes jugar en el metal. Y eso es lo que lo hace muy, muy versátil, pero al mismo tiempo hace que se confundan mucho algunos subgéneros del metal con hard rock o incluso hasta con rock. Bueno, de hecho, el palm mute es una técnica que, o sea, que ya es elemental y es parte de la música en general, y en el rock también se utiliza muchísimo de acuerdo a ciertos grupos, ciertos sonidos que Mm, piensan buscar, y ya es algo que no solo se complementa respecto a solo la técnica, sino también al tipo de sonido que utilizas, el tipo de distorsiones, cómo te va complementando la batería. Hay muchos elementos, pero básicamente cuando inició todo esto y se ujú. empezó a diferenciar el metal y se empezó a crear el heavy metal a raíz de los sonidos de rock, es una de las técnicas principales es esa. Ya hay otros elementos que me imagino no voy a comentar nada, voy a esperar a que tú me cuentes, a ver qué más me Sí. tienes por allí. Sí, al final, como tú dices, yo creo que la música ha evolucionado en un punto en el que cualquier estilo de música puede utilizar cualquier técnica de otro estilo musical, sin que necesariamente se pase a ese otro estilo musical. Simplemente estás utilizando y conectando ciertas técnicas para mejorar tu sonido o porque, pues, no sé, es algo que a ti te gusta, es algo que a ti te nació, pero sin que necesariamente, repito, te vuelvas de otro género, pues, o subgénero. La otra cosa muy importante, Leoncito, que hay que tomar en cuenta, y obviamente, si te has fijado, te estoy hablando como de cosas muy básicas, cosas de cómo cuando empezó el metal y cómo se pudo diferenciar el rock y el metal en sus inicios, ahorita es un poquito, de cierta manera, es un poquito más complicado cuando tienes esas bandas que están así como que de repente tienen un par de canciones que se cruzan hacia el metal, luego regresan a hard rock o regresan a rock, luego se van un poquito más profundo en el metal y también los metaleros de repente bajan sus notas, bajan sus tonos, bajan sus distorsiones, bajan lo pesado de sus canciones y se pasan un poquito a lo que viene siendo incluso hasta suena casi como un rock clásico, pero de repente regresan y entonces ahorita hay mucha variedad y eso muchas veces lo hace más complicado detectar qué es lo que estás escuchando, ¿no? Pero otra cosa muy importante, Leoncito, es la temática y las letras, obviamente, de los dos géneros. Por ejemplo, en el rock, si te acuerdas, o si, porque no sé si sigas escuchando rock, pero las letras normalmente son muy amplias, ¿no? O sea, pueden ir desde que hablen del amor hasta, pueden ir hasta crítica social, ¿no? O sea, tienen un espectro también muy amplio y, pero normalmente el rock tiene letras más ligeras, más digeribles, letras que tú puedes leer sin que haya mucha metáfora en ellas, ¿no? Normalmente es así. Obviamente hay bandas de rock que te vuelan la cabeza porque tienen una lírica muy, muy extensa y digamos que muy profunda, ¿no? Muy filosófica, güey, digamos. En cambio, el metal, normalmente las letras tienden a ser más oscuras, hablan un poquito más como que algunos de la muerte, la guerra, la mitología, cosas sobrenaturales, güey. Y a veces, especialmente, por ejemplo, en algunas bandas latinoamericanas, roza mucho con los temas de crítica social, política y este, en otros subgéneros utilizan mucho los temas épicos, güey, y muchas veces utilizan mucho el drama en las letras, güey, y te generan digamos que una letra, una lírica mucho más compleja para entender muchas veces, ya que utilizan muchas metáforas y se utiliza muchas veces letra muy poética en el metal para expresar una idea, pues prácticamente sencilla, ¿no? Como hablar de amor, como hablar de la muerte, pero a veces tienes que profundizar mucho en lo que
en lo que dice la letra y ya tú le darás digamos que eh, el entendimiento que tú quieras, ¿no? Tú lo vas a entender como tú quieras. La verdad es que esto es que tiene muchos cambios al pasar de los años y la verdad es que también depende mucho de cada grupo, de cada compositor, del contexto social o de la época en la que vivan cada uno, ¿no? Más allá de todo eso, el sonido que transmite y la forma en la que digamos, para reformular, la forma en la que estructura un sonido su banda es lo que da la diferencia de qué tanto estás más metido hacia el rock y en qué tanto estás más metido hacia el metal. Y a medida que ha ido pasando los años y que han salido nuevas tecnologías y nuevos equipos, la gente tiene como más facilidad de denotar esas diferencias y de jugar con eso. Porque, mira, hay algo muy interesante. Yo he visto grupos de rock que su sonido es bastante comercial, es bastante, digamos, que puede entrar dentro de lo que sería el pop, ¿verdad? De la música popular, pero tienen un mensaje de letras bastante poderoso, bastante fuerte, Claro. y así se va manejando. Y, por ejemplo, si vemos al caso, o sea, yo digo que el caso actual más notable es la banda Ghost. A fin de cuentas es simplemente rock y hard rock lo que ellos hacen y no se acercan ni al heavy metal ni nada por el estilo. Correcto. Son rock del más puro y duro y súper comercial en cuanto a su música, en cuanto a su forma de estructura, muy compleja, muy bien hecha, pero no se acerca al metal. Correcto. Y, y sus letras son, o sea, totalmente disruptivas para lo que sería, digamos, la música popular en general. En cambio, de repente buscas bandas que son de heavy metal muy fuerte, o sea, muy metido digamos, en su estilo, y te consigues letras de cuestiones fantásticas, te consigues letras de amor, te consigues letras que pueden ser bastante simples. Entonces, ahorita yo creo que esa parte es bastante relativa y va mucho más allá, y creo que tiene que ver mucho más con el sonido, porque esa parte maneja mucho más lo que es la imagen. Ahora, si hablamos en Claro. un ámbito general, y si lo ves desde un punto muy, muy, muy de afuera, evidentemente el rock siempre te maneja todo mucho más digerible y el metal, al ser algo más de nicho, algo más pesado, algo más crudo, es como que es más intenso en ese sentido. Claro, claro. Y yo te aseguro, güey, va a haber mucha gente que vea este episodio y va a decir, no, 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 es que el metal es así, así. Oye, güey, estamos hablando de una manera muy general. No podemos, no se, es un tema que no se puede abordar toda su complejidad, porque en todo caso tendríamos que estar agarrando banda por banda, güey, y ver qué Ujú. toca cada banda. Pero es imposible, güey, es imposible. Entonces, entiéndelo, es un algo muy general. Y a mí una de las cosas que más me cagan, Leoncito, es, por ejemplo, la banda Ghost, como tú acabas de mencionar. ¿Qué es lo que pasa con ellos, güey? Como ellos tienen una excelente imagen dark. O sea, a mí su imagen me encanta, güey. Si yo no escuchaba su música, yo diría, no mames, estos güeyes están bien cabrones, güey. En términos de su imagen, su escenografía, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa, güey? Cuando empiezan a cantar y empiezan a tocar su música, güey, como que su imagen no corresponde tanto con su música, güey. ¿Y qué es lo que pasa en muchos metaleros, güey? Sienten que le estás robando algo de ellos. Sienten que le estás robando una identidad de ellos para transportarla a algo que no es lo que a ellos identifican como, digamos que como propio o como la imagen que ellos están tratando de dar y se emputan, güey. Ujú. No, es que es esa banda que no sé qué madre, que es lo peor que puedes hacer, cabrón. Es lo peor que puedes hacer. No te gusta Sí, la banda, no la escuches, güey. pero es que hay una cosa muy particular, mira, la música, como un movimiento cultural, usualmente no es solo la música, sino viene con la parte visual, viene unido a la parte Claro. visual, a veces viene unido a ciertos contextos sociales, o regionales, geográficos, etcétera. En este caso, ese contexto visual y ese contexto
de cuestiones, en este caso anticristianas, pero también muy dark y muy parecido a lo gótico, pero no es Mm, gótico, pero todo ese lado bastante oscuro suele ser muy asociado a muchos géneros de metal y está muy arraigado uno con el otro. claro. Traes toda esa imagen y la presentas con otra música, o sea, con otro género musical que no va o que no se está acostumbrado a que vaya con esa imagen, Claro, entonces es chocante. Y esa es parte claro. de lo que ellos están creando, pues están tomando elementos de una cosa, elementos de otra. Sabemos que Tobias Force viene no recuerdo qué banda viene él de Black o de Mm, Black Death, ya la verdad no recuerdo, pero él tiene un pasado metalero mm, bastante fuerte. Entonces, ujú, ya ahí están todos esos elementos y es parte de eso de lo que se va haciendo con los años y es que lo que yo personalmente claro, creo que nutre toda la cultura y nutre toda la música y que al final el rock y el metal claro, parten de lo mismo. De hecho, podremos decir que el metal parte del rock y, o sea, es como una de sus evoluciones y son claro, básicamente parte de lo mismo. claro. Cuando los músicos y los compositores y todos estos artistas que van creando sus proyectos van tomando elementos de lo que conocen, de algo que ven y que les gusta y dicen, vamos a innovar, vamos a hacer algo nuevo, quiero crear mi sonido propio, pero a la Ujú, vez dices que debo mantenerme como dentro de ciertos parámetros para tratar de sonar a algo que me puedan identificar, ujú, pero a la vez dice, o sea, bueno, ya conozco los parámetros, ahora cómo los rompo y claro, cómo voy un poquito más allá. Y no sí. solamente en la parte musical, sino también en la parte visual. Y Ujú, eso es algo que por lo menos Ghost lo hace y, o sea, muchas bandas en su momento lo hicieron y mm, lo siguen haciendo. Por lo menos una banda que tiene una presentación muy particular. A mí me gusta mucho su puesta en escena, es Flesh God Apocalypse. Ellos mm, no tienen una super indumentaria, pero su vestimenta y sus detalles, ellos tocan como un death metal melódico, con cosas, elementos así, muchos contratiempos, mucho progresivo, ujú, muchas cosas muy pesado, muy crudo y tú pensarías de repente que por su música puedes ver, pues los puedes imaginar con otra visual. Y lo de ellos es algo como, no sé claro. si victoriano o de cierta Sí, época, su ándale, forma de sí. vestir. Como Entonces victoriano, sí. también usan corpse paint, o sea, maneja un elemento muy particular y eso Sí, los define muchísimo. O sea, no solo los claro. define su música, que pocas bandas Tiene su imagen, ajá, y pocas bandas tienen su sonido o algo parecido, pero también pocas bandas tienen su imagen. claro. Y de repente Dimu lo hizo en su momento, que viniendo ya de una segunda, tercera oleada de black metal en Noruega, fue cambiando, fue evolucionando y te das cuenta que, por ejemplo, el core train de ellos es muy diferente a lo que la Mm, mayoría de las bandas utilizan. Es muy particular, es muy reconocible. mm, A medida que fueron pasando los discos, estaban los elementos típicos de la imagen de black metal, pero ellos lo fueron evolucionando hacia su forma particular y ellos siempre fueron muy claro, reconocibles. claro. Eh, es eso, o sea, también es cuestión de cómo va jugando cada banda y cómo va imponiendo nuevas reglas dentro del género, va rompiendo lo que hay y va imponiendo nuevas cosas. Sí. Y Entonces, cuéntame, ¿qué más me tienes? fíjate, por ejemplo, a mí, ¿cuántas veces has escuchado, güey, alguien, un metalero que se moleste porque diga, ah, no, es que a mí me gusta el metal y pues una parte característica del black metal, por ejemplo, que es el que a mí me gusta, es que se pintan el corpse paint y así, así. Y que alguien te diga, ah, como los de Kiss. ¿Cuánta gente no has escuchado que se encabrona, güey? Porque les dicen que lo que ellos escuchan son como los de Kiss. Nada más por la imagen, güey. Entonces He eso es escuchado eso, he escuchado que como una banda que lo que hace es hard rock, va a usar corpse paint, de todo, los he escuchado para lado y lado, pues son claro, pensamientos extremistas y pensamientos de solo lo que yo escucho, lo que hablabas al principio. Solo lo solo lo que yo que yo escucho es escucho bueno, es bueno. Una cosa es, solo lo que yo escucho es lo que me gusta y claro, está bien porque es lo que a mí me gusta y lo puedo escuchar las veces que me dé claro, la gana y no tengo por qué escuchar otra cosa, pero no lo hace mejor
Claro. No lo hace superior a los gustos de los demás ni a la música que hacen los demás. Por ¿Sabes muy qué banda? sencilla, Ah, por muy perdón. compleja, por muy Mm, oscura, por muy alegre que te parezca la música, lo que sea, todo género musical y ya saliendo más allá del rock, y todo tiene su trabajo a distintos claro. niveles, en distintas maneras. Entonces no es cuestión de cuestionar y solo porque mis gustos son mis gustos, yo soy superior y lo que yo escucho es Mm, superior. claro. Una banda que a mí me gusta mucho, tanto su temática como su música, y que hacen mucho juego con su imagen y tiene una imagen muy, muy particular, güey, es Arcturus. Esa banda me encanta, güey. Me encanta. Y tú cuando ves videos en vivos, yo moriría por verlos en vivo, güey. Pero tú cuando ves videos en vivos y que salen vestidos como de alebrijes, de payasos, güey. Está bien chida esa imagen, güey. Y sí va mucho con lo que ellos, con su sonido musical. Su sonido musical tiene como muchos elementos como circenses, güey, como de burla, de bufonería, y entonces va completamente con su imagen y se me hace algo muy, muy particular, güey. Y nunca has visto absolutamente a nadie quejándose porque son una banda que se viste de bufones, güey. ¿Por Creo qué? que, creo que Porque ahorita es hay una pesada, banda güey. que, exacto, y creo que hay una banda ahorita que está haciendo algo parecido, creo que se llama Avatar. No Mm, estoy muy seguro, creo que la he visto en redes, no le he prestado demasiada atención, pero tienen sí, un sentido así. Y utilizan, lo que estabas hablando de Arturo, creo, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, utilizan ciertos sonidos también, como ciertas escalitas de ese sonido típico circense claro. para dar parte Sí, de sí, la sí, sí, ambientación. claro. Oye, mira, entonces, regresando al tema. Otra de las cosas que nos sirven para diferenciar, güey, entre una rola de rock y una rola de metal, obviamente, regreso, repito, en términos muy generales, es que las rolas de rock tienen mucho más estructura eh, me re- ya definida que una Ok, canción de metal. ¿A qué me refiero? Que una canción de rock pues, tiene eh, versos, coros, puentes, estribillos, que se repiten ok. y te generan una cierta estructura que casi todas las canciones de rock tienen. En cambio, el metal, güey, no todo el metal, hay mucho metal que voy a Está poner muy bien una de las estructurado. bandas, sí, voy a poner una de las bandas más icónicas, más conocidas y que es de las que más me gusta y que fue de las primeras que escuché, Cradle of Field, güey. Cradle of Field tiene una estructura. Ellos han jugado mucho con ambas estructuras, güey. Ellos tienen rolas en donde toda la canción, especialmente las primeras de sus primeros discos, tienen rolas de 5 7 minutos en donde ningún ritmo se repite, güey. Pap, 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 pap. Toda la canción va cambiando y te van sorprendiendo con un nuevo ritmo, nuevo ritmo, nuevo ritmo. Pa, se acaba la canción, empieza otra canción. Toda la canción es diferente. No repiten un coro, no regresan a un estribillo que tocaron antes. Pero también tienen canciones que las hicieron de esa manera, como con una más estructurado, parecido al rock, en donde sí regresan a un coro y repiten el coro unas dos, tres veces durante la canción. Y creo que eso también ha sido en gran parte, les ha ayudado en su éxito, güey. Porque ha Mira, hecho que la música de ellos sea un poquito más digerible, güey. Y te la puedes aprender mejor y la puedes recordar. Creo que fueron muy, muy inteligentes al hacer eso, güey. sí, Aunque lo bueno es que no lo hacen jugar en con todos. pequeños elementos de estructura que le sirvan para ser un poquito más comercial, entre comillas, dentro de lo que Correcto, pudiera ser. Mira, hay algo correcto. muy interesante respecto a eso. El rock, o sea, y la música en general suele catalogarse con ciertas estructuras, ¿no? De repente Ujú, tomas el pop, tomas música, música latina de cualquier género que quieras buscar, vas a conseguir más o menos la misma estructura, a veces ujú. más o menos las mismas cadencias de notas, indistintamente del tono que agarres, pero más o menos las mismas cadencias de notas. ¿Qué pasa en el rock? Sobre todo lo más básico, así como viéndonos muy a lo general, ellos ya toman la estructura,
usualmente es casi todo el tiempo la misma, un pequeño intro que entra inmediatamente con una estrofa, después coro, otra estrofa, Ujú, tal vez un solo o algún arreglo pequeño, el coro final y adiós. correcto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ellos toman la estrofa, la primera estrofa, de repente tiene, claro, hay cambio en la letra, ¿no? De repente hay alguno que otro cambio muy sutil, un arreglo muy pequeño, pero se van repitiendo bastante las Claro, estructuras y se tocan exactamente igual. Ponte que al final de la canción de repente hay algún cambio de tono, pero algo muy, muy en general. claro. Ahora, cuando te vas al metal, sucede que es como hay esa búsqueda constante de Mm, quiero ir más pesado, quiero agregar más elementos, quiero sonar mm, más rápido, quiero sonar más crudo, quiero, como tiene, digamos, ese fundamento el metal, que no necesariamente siempre se aplica, pero, o bueno, también lo que nos parecía pesado hace 20 años no es lo mismo que nos parece pesado ahora, pero claro. como están esos elementos, tú notas no solo el cambio lineal de las estructuras, pues muchas bandas trabajan con, digamos, con la misma estructura. Por ejemplo, Ujú, Testament y muchas bandas de thrash tienen una estructura demasiado definida. claro. Te puedo dar un ejemplo, Creator, Mm, todas o la gran cantidad de sus canciones, al menos lo que yo me he puesto a escuchar, bueno, tiene su intro, estrofa, el coro, estrofa, coro, solo, un coro final. final con algunos arreglos y ya. Y te das cuenta que a veces los coros tienen una cadencia, un tempo parecido, de repente Mm, viene rápido y después entra, el coro es lento, van claro. así, ellos van jugando con una estructura bastante parecida. Pero ¿qué pasa? De repente tú escuchas la primera estrofa te tiene unos arreglos. Cuando entras a la segunda estrofa, si no le prestas atención, o sea, apenas le pones un poquito de atención, te das cuenta que la rítmica de la guitarra cambia un poquito, Mm, hay un pequeño juego de mano ahí con la púa, o metes una notica más, haces de repente la guitarra va haciendo algún lick de fondo, pequeños detallitos, y le vas metiendo, entonces siempre vas sumando, vas sumando, vas sumando. Entonces, juegas ahí con la misma estructura, pero a la vez le vas agregando cosas, la mm, pones más pesada, o de repente el ritmo de la batería cambia, en vez de llevar un tiempo un poco más rápido, marcado con la tarola, con el redoblante, este, o sea, lo haces más lento, claro. pero al final va dentro del mismo compás, entonces vas jugando con eso y de repente metes un pequeño breakdown, vas poniendo cosas, vas buscando, ok, aquí este instrumento cambia, pone una armonía, Mm, aquí este instrumento hace una armonía diferente, eh, vas sumando y le vas sumando y le vas sumando elementos, porque la claro. idea del metal como cuando se crea es buscando eso, o sea, siempre un poco más y más y más, y cómo lo cargo más de más potencia, ¿ves? Claro. Entonces ahí hay una diferencia bastante notable, de nuevo, hablando a muy grandes rasgos. Sí, de una manera muy general. Sí, porque hay muchas bandas de metal que han utilizado ese tipo de estructuras y que han evolucionado de un metal más, digamos que más denso a Ujú. un metal más consumible, más digerible, como por ejemplo tenemos a Catatonia, tenemos a Morphis, que si tú te fijas en las nuevas canciones de ellos, tienen una estructura muy definida, güey. Cuando antes no tenían eso. Cuando tocaban ellos más pesado, Mira, digamos, más pesado, tenían esa estructura de no tener estructura, güey. mira, te la puedo poner así. Un grupo que ha cambiado muchísimo, Behemoth, Mm, eh, ellos siempre han trabajado como con una estructura muy clara de los temas, claro. pero incluso con esa estructura antes tenía mucho cambio, tenía mucho arreglo, tenía mucha estridencia, mucha locura. Ahorita ellos, a pesar de que siguen innovando muchísimo, Ujú, si tú tomas la mayoría de las canciones de Behemoth, sí, notas que son estructuras muy sencillas. sí, Es, correcto. no recuerdo, iglesia católica, diabólica, no recuerdo el nombre del tema. Hay un tema que Mm, es, todo el tema es un solo riff, todo el tema mm, completo, súper sencillo. Hay
4 notas al aire en el coro, con un pequeño arpegio así muy suave. Y el final es que entra un blast beat, que son como 4 notas. Súper sencillo el tema. Y está muy metido en la estructura, pero dentro de todo va metiendo pequeños arreglos, pequeños arreglos, pequeños arreglos. Y se va pesando, se va pesando, se va pesando. Y tiene un montón de temas. Claro, claro. Bueno. Aparte de que esas estructuras son cada vez, o sea, por lo general las suelen ir haciendo cada vez más complejas. Entonces yo tengo una estrofa, pero resulta que la segunda estrofa no hace 4 compases completos, sino que hace 2, y los otros 2 cambia el tono y meto un riff con contratiempo y lo que se te ocurra. Claro. Entonces tienen eso. Bueno, y vamos avanzándole. Ahora vamos a algo muy notorio, que es todo lo referente a lo vocal. Y en el rock, pues obviamente las voces tienden a ser más limpias, obviamente depende del subgénero, pero en algunas llegan a tal vez a ser como un poco gritantes, un poco rasposas las voces, sin llegar a lo gutural. Y obviamente también el rock tiene un espectro de voces muy amplio, pero si fíjate, no sé si te has sido fijado, obviamente te has fijado, pero algo muy importante en el rock es la voz, güey. El ritmo, la melodía de lo vocal. Si tú te fijas, si tú tratas de tararear una canción de rock, puedes tararear o normalmente vas a tararear la voz, güey, la letra. Exacto. Cuando tú vas a tararear una canción de metal, ¿qué tarareas? Tarareas el riff. Entonces, eso es una cosa muy importante entre el rock, una diferencia muy grande entre el rock y el metal. O sea, la melodía de la voz en el rock es muy, muy importante. Y en el metal, normalmente la voz es un muy buen complemento de la música, pero de alguna manera la melodía de las guitarras, la melodía de la batería son las que le dan el cuerpo principal a la canción, no dejando a un lado la voz, porque hay muchas bandas en donde la voz es súper importante, súper definida y a veces hasta el cantante es mucho más famoso que toda la banda junta, Pero se suele buscar que los instrumentos tengan aún más relevancia de lo que puedan tener en el rock. Correcto. Pero muchísima más relevancia. Correcto. Es, por ejemplo, Slaughter to Prevail, Alex Terrible, güey. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo quisiera hablar con él, güey, un autógrafo. Pero pregúntame a mí, güey, que te cante una canción o que te tararé lo que ese güey cantó en una de sus canciones, güey. Mierda, muy probablemente no voy a poder. Pero si me preguntas el ritmo, cómo va la canción, la última que sacaron de Vikings, a lo mejor te puedo tararear la canción. Porque es lo que se te queda, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia entre el rock y el metal. No le quita importancia a la voz. Y eso que en el caso de Slaughter to Prevail, básicamente lo que llama la atención de la banda es él. Es él. Exactamente. Del resto, o sea, es una buena banda. Hay gente que le gusta mucho. A mí no me atrapa. No sé por qué no me grabo sus canciones. Correcto. Y creo que estoy seguro que mucho de lo que la gente recordaría más de las canciones de Slaughter to Prevail sería la voz más que Alex Terrible. Y otra cosa para terminar este tema es la actitud, güey, y la cultura. Ahí sí yo creo que existe una diferencia muy marcada, güey, en cuanto al rock y el metal. Normalmente el rock es como una actitud más como de rebeldía, pero sin llegar a lo extremo, ¿no? Puede ser como una rebeldía que puede ser más pública. Y normalmente la estética del rockero cambia mucho dependiendo del subgénero, pero igual sigue siendo algo que tú puedes hacer o digamos que puedes utilizar en público sin ser tan, ¿cómo sería la palabra? Exacto. O sea, discordar tanto de los alrededores, pero ya cuando la estética pasa un poco más al metal, suele ser un poquito más, suele ser más chocante. Sí, porque es como que más oscuro,
es más soberbio. Normalmente nosotros, los que nos gusta el metal, yo no, ya no, ya no lo hago, pero normalmente, pues al final es una cultura más de nicho, ¿no? Eh, Ujú. y normalmente el metalero es más comprometido con la música, güey, con la estética visual de lo que viene siendo el metal en general, que normalmente el metal, pues sí tiene como que una estética visual más agresiva, mucho más agresiva que el rock, obviamente también dependiendo del subgénero. Y normalmente, para que tú puedas identificar un metalero, normalmente pues lo vas a ver con qué, pues con cuero, cadenas, eh, maquillaje, lo que viene siendo el corpse paint, y pues varía mucho entre los subgéneros, güey. Entonces, Leoncito, para terminar este punto hasta ahorita, en resumen, pues el rock, güey, es un género muy amplio, muy accesible, muy digerible. Este, mientras que metal, pues es más pesado, es más oscuro y es más complejo en muchos aspectos, estéticos, musicales, incluso sociales, güey. Entonces, pero ambos, los dos géneros, güey, son muy atractivos y son muy vastos, güey. O sea, si puedes, si tú te viajas entre el rock y el metal, y entre todos sus subgéneros, puedes encontrar muchas cosas increíbles, güey. Una gran, amplia variedad de sonidos, eh, una amplia variedad de estilos, de músicos. Vas a encontrar algo que te guste, güey. Eso es lo Y que sí, yo siento, chiquitín. sí, no, y siempre vas a conseguir algo que realmente, o sea, siempre vas a conseguir una banda que hace algo que te pueda parecer único y Mm, que marca pauta, que a partir de esa banda genera ciertas pautas que van quedando en las bandas que van siguiendo y ya después correcto, viene otra e innova y eso sucede en el rock, sucede en el metal y como vengo comentando desde el principio, uno evoluciona del otro claro. y te das cuenta, o sea, como esas bandas que fueron creando como ese, el inicio del heavy metal, que fue definiendo poco a poco ese sonido. Ujú, Sé que hubo bandas que hicieron muchas cosas antes de Black Sabbath, pero Black Sabbath fue quien realmente como que dio las bases elementales para hacer metal. correcto, Y poco después entonces también en la ola del heavy metal de UK hubo otro montón de cosas y otro montón de elementos claro. que entonces volvió, ahí volvió a cambiar, entonces ya dejó de ser rock, ya pasó a ser metal y allá viene muy influenciado porque allá lo que había era una escena punk muy fuerte, entonces toma los elementos del rock y de todo, pero viene muy basado del punk. Y lo Claro, notas, por ejemplo, en los primeros discos de Iron Maiden, lo notas mucho. Y claro. Paul Diamo, que murió hace poco, él era un punqueto pero a rajatabla. ¿Ves? Ujú, ¿Qué pasó a cantar metal? claro. Y luego entonces viene el cambio estético. Si bien de repente se utilizaban cosas como el cuero, había algunos elementos, Ujú, quien lo definió y que le dio la estructura como tal fue Judas Priest, que mm, viene Hartford, de ver esa estática en el BDSM y decir, oye, esto lo puedo traer para acá y le dio mm, toda esa estructura, o sea, entonces se van mezclando ciertos elementos, pero mm, cuando los ves, notas la diferencia, ¿ves? No es claro. igual una banda de rock o de hard rock, de repente que utilizan algunos elementos de cuerda, alguna chamarra, eh, una que otra cosa que se puede ver un poco ruda, Ujú, que puedes decir, me recuerda un poquito a la estética motera, algunas un poquito, otras no tanto, pero de repente en el metal ya va más, siempre, claro, siempre suele ir a más. Y el claro. metal, y la diferencia, la que yo considero la principal, es que el metal siempre piensa en qué más puedo hacer, hasta dónde más Mm, puedo llevarlo. Porque claro. incluso si tienes una banda de metal que no es tan extrema y que tú sientas que es más básica, siempre hay algo en lo que tú estás pensando en que, ¿qué más puedo agregar? ¿Qué más me puedo diferenciar? Mm, ¿Qué elemento me lleva? Y creo que eso es parte de la actitud del metal que es importante, que no siempre la gente lo va a asociar porque va a pensar, no es tan pesado, no mm, es tan rápido,
no Ujú, es tan crudo, pero de repente tiene otros elementos que no tienen otras, ¿ves? Donde ellos están buscando a más, tengo más melodía, ¿qué ujú. más melodía puedo meter? ¿Y cómo puedo jugar más con esta melodía? Y, o sea, siempre hay ese elemento. Yo Claro, siento que la diferencia siempre va por allí. claro. Y bueno, si eres como yo, Leoncito, que a mí, más allá de la teoría, lo que me gusta es lo práctico, güey. Te voy a mencionar algunas bandas de metal que normalmente son confundidas con rock o con hard rock. Y tú me vas a dar Okay. la razón o no. Piensa en que alguien que nunca escuchó estas bandas se llegan a topar con alguna de sus canciones, es muy fácil que se confundan con que es hard rock o es rock. Por ejemplo, Ok. empecemos. Nightwish, Within Temptation, Evanescence. Evanescence siempre ha estado así, mira, de aquí Evanescence para juega allá, de mucho en aquí eso. para allá. También una que es muy confundida, güey, para la gente que no conoce, Sonata Ártica. A veces algunas canciones de Opeth, güey. Anatema, güey. Anatema ha cambiado muchos estilos que muy probablemente ahorita creo que hasta están considerados rock. Amorphis, güey. Muchas canciones de Amorphis suenan a rock. La Cuna Coil, Catatonia y Lip Size. Y en Nightwish es metal sinfónico. Es metal metal sinfónico. eh, que tiene muchas canciones que ellos juegan mucho con ese sentido de ópera y ese Mm, sonido ambiental. Entonces, le bajan en ciertos aspectos, pero si ves toda la estructura, es metal. Porque puedes decir, bueno, no, ujú, la guitarra no va más, porque la guitarra no hace más, pero la guitarra, lo que hace la guitarra es preciso, es crudo y es lo que ellos necesitan. ujú. Siempre te consigues el doble bombo, que también luego se convirtió en un elemento elemental para la mayoría de Elemental las bandas de del metal. metal. Claro. Y donde no hay doble bombo, hay mucho juego de bombo muy potente también, a veces muy rápido, que llena mucho. Ujú, Eh, Within Temptation juega con más un poco, también juega con esos elementos sinfónicos, también metal sinfónico, pero juega también con ciertos elementos y sonidos que a veces dan esa confusión. Entonces, depende de sí. la canción que escuches, Depende de la pues, canción, exactamente. exacto, puedes Exactamente. decir, Pero se ah, pueden esto es, terminar confundiendo. exacto, Sí. esto es una ópera rock o es un Sí. metal. Evanescence tiene una cosa muy particular, Evanescence viene de la movida del new metal, entonces tiene muchos elementos de la época que ya de por sí se le bajó muchísimo a Mm, cierta fuerza que tenía el metal en general en ese momento, que ujú, viene en digamos, un momento histórico particular donde el grunge sobrepasa las bandas de heavy metal y todas esas bandas que estaban imponiendo en los 80 ujú, y viene el grunge, entonces el metal se vuelve de nuevo al mainstream y a todo a través de ok, bajo los tonos, hago las guitarras más pesadas, utilizo guitarras 7 cuerdas, mm, pero le bajo un poquito a ciertos elementos, sigo sonando cada vez más pesado que hago, busco tonos más bajos para sonar más pesado, pero hago mm, menos cosas, ¿ves? Y me ujú, busco ritmos más suaves, muchas de esas bandas no tienen doble bombo, por ejemplo, y ahí es donde van como jugando, ¿ves? Y entonces, claro. claro, lo combinas con la voz y todo ese aspecto sinfónico que trae Emily y ya es otra cosa. De Sí. hecho, Evanescence a mí me parece una banda que es de esa época y en general de las bandas que rompió el molde por Mm, la música que ellos estaban haciendo y sobre todo lo que había en la época, que todo estaba sonando, llegó un punto donde todo fue muy repetitivo ujú, y muchos simplemente lo que querían era hacer rap o hacer hip hop y empezaron a mezclarlo por allí. O bandas claro. que como Machine Head que de repente pasó a hacer new metal un tiempo buscando meterse en la escena. Entonces ahí es donde está como lo que hablamos con Clase 9 que llegó un momento donde el género en su momento, en principios de los 2000 como que implosionó Mm, solo. claro. Ajá, Bueno. ¿qué otra cosa me entiendes? Entonces, muchos de esos es lo que tú dices, Leoncito. Y fíjate que dijiste cosas muy interesantes porque a pesar de que llegan a rozar el rock, esos elementos que tú explicaste hacen que
con la experiencia tú puedes detectar que no, son metal. Y muchas veces la única manera de reconocerlo es por algunos, digamos, algunos detalles, algunos Matices muy arreglos, particulares. algunos matices muy particulares, pero que siempre te van a generar una atmósfera muy particular del metal. El rock te genera otro tipo de atmósfera que cuando ya tienes tú la experiencia de escuchar uno y el otro, puedes detectar muy fácilmente que a esta canción, aunque suene súper, súper digerible, súper comercial, tú puedes saber que sigue siendo metal. Es cuestión Ujú. de experiencia, güey. Y ahí te va, Y güey. Dime, dime, dime. hay una cosa particular, por ejemplo, Sonata Ártica depende del disco que escuches. Hay discos que Yay. suenan demasiado hard rock, pero Sí, ellos siguen manteniendo su atmósfera. Dentro de exacto. todo y dentro del cambio de algunos integrantes, siguen manteniendo su atmósfera y tú sigues diciendo, esto es Sonata Ártica. Y al Es- final, ¿qué es Sonata mm, Ártica? Power metal, con muchos no, elementos de hard rock. Entonces claro, depende también que claro, de dónde buscas la definición. ¿Busco la definición por la banda? ¿Busco la definición por el disco de la banda? ¿O busco la claro, definición por la canción? claro. Y ahí te va ahora uno más cabrón, güey. Las bandas de rock que normalmente la gente que no sabe los confunde con metal. Obviamente Ok. para ti va a ser ridículo que te mencione estas bandas porque vas a decir, no, güey, esa madre es rock. Pero muchas veces la gente los confunde con metal. Ahí te va. La primera, AC/DC. Mm. Siempre ha sido, güey. Kiss. Guns N' Roses, güey. En algún punto se le ponía en el mismo, se le consideraba en el mismo nivel con Pantera y Sepultura, güey. Guns N' Roses, Pantera y Sepultura, ¿no? Led Zeppelin, güey. Led Zeppelin porque en sus inicios, cuando no güey, estaban ahí, la gente era muy fácil de confundirlo, güey. Van Y que Halen, güey. estaban naciendo el género cuando Led Estaban Zeppelin. haciendo el Entonces, género. era como que no estaba definido. Porque, o sea, Claro, claro. Incluso a veces, güey, en algunas canciones, el mismo Aerosmith fue confundido muchas veces por mucha gente con metal. Esta, la banda que sigue, sí la entiendo. Deep Purple, güey. Esa ha sido confundida también con metal. yo jamás Scorpions, entenderé por qué la confunden con metal. Así, Scorpions, güey. Def Leppard incluso ha sido confundida con metal, güey. Y esta te va como que vas a decir tú, no puede ser, güey. Pero mucha gente sin conocimiento confunde a Bon Jovi con metal, güey. mm, White Snake. Y la más importante aquí, güey, que es como que podemos pasar unas 5 episodios hablando de esta banda, güey. Y para poder definir quiénes son o qué hacían, güey. Motorhead. nah, bueno. Motorhead, güey. Pero, ¿sabes que este cabrón Lemmy, güey, siempre dijo, nosotros hacemos rock? Siempre lo dijo, güey. Aunque había rolas que tú podías jurar y perjurar que esa madre era metal o que era heavy, el güey siempre dijo, ah, lo que nosotros hacemos es rock. Y deja de Ujú. estar chingando en pocas palabras, ¿no? Pero Sí, podríamos pasar horas, güey. es que si te pones a ver, que la mayoría de esas bandas también depende mucho del contexto en la época en la que salieron. En el caso Claro, de Purple es más antigua y también hay mucha innovación, igual que con Led Zeppelin. Entonces hay como esa confusión. A lo largo de los años hay como esa confusión. Pero realmente lo claro, que definió el género, lo que empezó a definir fue Black Sabbath. Así que dentro claro, de todos ellos eran como un rock experimental, con siempre buscando a más, pero no terminaban de llegar a esa claro. definición. El, buenísimas, brutales, pero Sí. eh, es contexto de la época. Bandas como Whitesnake, Scorpion, hasta el mismo Bon Jovi, Aerosmith, son bandas que vienen de la época donde también estaba el glam, estaba toda esta música Ujú, que sí entraba dentro del metal, pero lo de ellos era heavy rock o hard exacto. rock. O hard rock. Entonces, como tienen mucho similitud y vienen de repente a muchas de la misma, también de la misma Hasta la zona, imagen y la imagen, entonces como era que muy entran confundido. dentro de la misma, exacto, entran como dentro de la misma categoría, pero no son metal. O en su Sí, mayoría no son metal, tienen sus elementos.
En White Claro, Snake tocó Steve Vai. Steve Vai es una eminencia como guitarrista y una inspiración para guitarristas de todo género uf, posible. claro, claro. Entonces, oye, es importante. Guns, que es una banda de, como tú dices, o sea, la metían junto a Pantera y a Sepultura. Porque Por era la lo de ese entonces, época, güey. exacto, porque Era era lo lo de de ese ese entonces. entonces. Pero, Era lo que había en ese entonces. Eran las tres podía bandas ser, probablemente más famosas de ese entonces, güey. y era algo muy no era, bueno, no era muy pesado, pero era bastante aguerrido, tenía mucho de esa rebeldía, tenía mucho de esa actitud, Claro, oye, bandas increíbles, pero realmente son hard rock con elementos claro. de heavy metal. Sí. Y ahorita, hablando de bandas más modernas, te voy a dar dos ejemplos que del lado del rock o hard rock, que muchas veces tocan, rozan en lo metálico y a veces se quedan acá un ratito y regresan, pero que en sí es hard rock. Esta banda, no sé si la conozcas, se llama Volbeat. Esa banda es muy Sí, buena, güey, muy buena, pero si tienes la experiencia suficiente, el conocimiento suficiente, puedes decir, eso es hard rock, no es metal. sí, en su mayoría es hard rock. Sí, tiene muchos En su elementos mayoría. Tiene muchos de heavy elementos. metal y de new heavy metal. Y son Claro, muy buenos. son muy Pero buenos, güey. en general, pues hard rock es que es justamente lo que hablábamos. O sea, ¿cómo lo definen? Por todo el trabajo de la ¿Cómo lo banda, defines? por el trabajo. Exactamente. Exactamente. Y del lado del metal, la banda que se pudiera estar confundiendo ahorita con hard rock vendría siendo Soen. Tiene algunas canciones que puedes confundirlas muy fácilmente con hard rock. O incluso hasta con un rock muy suave. Pero pues, es metal, güey. Entonces, Leoncito, para concluir esto, para no hacerlo tan largo, porque te tengo una sorpresita. Ujú, Voy a darte mis ujú. conclusiones, tú me das tus conclusiones y luego pasamos a la sorpresita. Mi conclusión Ok. es, güey, que la única manera que tú puedas identificar si es rock o metal es dándote la oportunidad de experimentar a ambos lados. Conoce, escucha bandas, vea su biografía, escucha cómo ellos se consideran, escucha cómo la crítica los considera, eh, qué elementos tienen, cómo tocan su guitarra, qué elementos utilizan en sus distorsiones, sus voces, su batería. Comienza a ponerle atención porque no solamente porque veas un capítulo como el nuestro o veas el capítulo de otra gente, vas a poder rápidamente cachar quién es rock y quién es metal. ¿Es importante o no? Pues realmente no, porque pues tú puedes disfrutar la música y el punto es disfrutarla, que te guste, pero también el punto es que entiendas que cada una tiene su nivel de dificultad, cada uno tiene su nivel de virtuosismo y que no es mejor tu género. El género que a ti te gusta no es mejor que todos los demás. Ese género que a ti te gusta y punto. No seas así. No seas un viejo miado como ha dicho Leoncito antes, Con- ni seas el true. Todos los géneros son buenos, todos los géneros tienen complejidad. Y que tú escuches un black metal crudo o que tú escuches un death metal extremo no te hace ni más machote, ni te hace más malote, ni mucho Ni te hace menos. único Si ni eres e único ni inigualable. detergente. Eres No, único y güey. detergente, Hay exacto. millones de gente que escuchan el mismo estilo, güey. Millones de gente, güey. Entonces, Exacto. no sé, no es una competencia. Disfruta la música, escúchala y ábrete incluso a otros géneros. Nada es mejor, solamente es lo que alcances a entender. Listo, Lencito. ¿Tú qué piensas? No, bueno, pienso que este es un tema que a veces se discute mucho, que hay gente que se pone muy intensa con esto. Y que bueno, aquí lo que estamos tocando son elementos muy generales, muy por encima, tratando de no profundizar mucho, porque si no, bueno, o sea, imagínate, habría que hacerlo Interminable. banda por banda, es interminable. Y pienso que también tenemos que ver la música no solo por yo soy metalero, yo solo escucho metal, no, Mm, porque claro. te estás cerrando a la posibilidad de disfrutar cosas increíbles que pueden hacer compositores increíbles que dicen, oye, yo quiero hacer heavy metal, pero resulta que el heavy metal que yo quiero hacer, yo quiero utilizar elementos de hard rock. Yo quiero de repente utilizar una cadencia de acordes, una secuencia de acordes muy mínima, e irla poniendo de vez en cuando, que se utilice mucho en el black metal, por ejemplo, y Mm, no te des cuenta. Y por ejemplo, hay un tipo de heavy metal que lo llaman dark heavy, que es
con temática muy oscura y utilizan ese tipo de sonido. O sea, y eso se logra es fusionando, rompiendo las reglas de lo que se está haciendo y reestructurando, rearmando todo. Entonces, Claro. es una discusión interesante como para tu conocimiento personal y que si lo Claro. conoces está chido porque te permite saber un poquito más de repente como para iniciar en una búsqueda de quiero escuchar nueva música, a ver qué puedo conseguir. Pero más allá de eso, no le da valor, Exacto, no man. le da valor, no le da valor a la música. Claro. Entonces, ajá, ¿cuál es la sorpresa Bueno, que me la tienes? sorpresa es esta. Vamos a hacerlo todavía más práctico. Te voy a hacer un examen. No jodas. Ok, Leoncito, aquí te va tu examen, güey. Aquí te va la primer banda. Tú me vas a decir si es rock o metal. Rock. Ok, pasaste. Aquí va la segunda pregunta. Speed metal. Ok, Leoncito, aquí te va la tercera pregunta. Ujú. Metal, metal, metal. Ah, bueno, ok. Ok, Leoncito, aquí te va la siguiente pregunta. Metal. Ok. Ok, Leoncito, muy bien. Aquí te va la siguiente pregunta. Es rock. Indie. Sí, es un rock bastante indie. O sea, Ahí te va la siguiente pregunta. La última pregunta, Leoncito. metal. Muy bien, Leoncito. Estás aprobado. Ok, Leoncito. Estás aprobado, chiquitín. Pero bueno, eh, ya para despedir el capítulo, les repito de nuevo, Leoncito va a terminar el capítulo. Eh, disfruten, disfruten la música. No importa el género que sea, disfrútenlo. Y no se pierdan la oportunidad de conocer a tantas bandas que te dan tanto de ellos, tanto de su talento. Y pues, Leoncito, vamos a escuchar música, güey. Despide esto. Vámonos. Adiós a todos. Recuerden darle me gusta, suscribirse al canal y dejarnos un comentario qué piensan de lo que hemos estado hablando. Si tienen algo particular que opinar, déjenlo aquí. No sean unos viejos miados y stay metal. Stay metal. Bye.